Hola a todos, buenos días. Estamos aquí en el programa Nick and Ash. En esta ocasión no se encuentra Vicente ya que anda en Calakmul. Entonces, después a ver qué nos va a traer noticias de allá. Y bueno, saludos a Rosita, ¿cómo estás? No te escuchamos, Rosa. Hola, muy bien, Chignawi. Hola. ¿No me oyen? Ya, Ya, ahora ya, sí. Bueno, ¿sí? sí, Sí. Bueno, ahora sí, ya. que nos, Ok. Hola, ¿cómo estamos? Gracias, Chignawi. Gracias, Frank. Gracias a todos ustedes que nos están siguiendo. Les comentamos que cada día es un tema diferente y gracias a sus preguntas o sus comentarios nos vamos acercando a esas inquietudes porque nuestra cultura nahuaca es inmensa y todo va pegado con el todo gracias a la calendárica, donde podemos agarrar también como un punto de partida. Y pues aquí estamos, adelante. ¿Cuál Frank, es el tema de hoy? saludos Frank, ¿cómo estás? Bien, bien, haciendo lo posible aquí. Vamos allá. El tema entiendo que hoy es 26 de febrero, es el último sabatino de este mes, que Sí, le llamamos el mes del calendario porque pues es cuando comenzaba el año en tiempos prehispánicos. De manera que el tema de hoy se va a dedicar en parte todavía a continuar hablando sobre calendario y vamos a introducir otros asuntos que tienen que ver también con el calendario. así es. Sí, bueno, hoy es un día 9 agua, entonces dependiendo de la cuenta ya sería bueno, eh, en el año nuevo tolteca, porque ayer fue 8 conejo, entonces tenemos que hablar un poco de calendario. Mira, quisiera comenzar con una pregunta de un perfil que hicieron en Facebook, justamente para hacer esta pregunta. Este perfil tiene 17 amigos, es reciente, y se hace llamar Lidia Ruiz. Obviamente no tiene fotos ni nada, pero es curioso ver escuchando la pregunta te vas a dar cuenta por dónde viene. Pero sí lo estaba pensando justamente para iniciar con el programa. Nos pone, ¿y por qué los grupos de la mexicanidad celebran el año por lo regular entre el 17 y el 18 de marzo? Y los antiguos teotihuacanos lo celebraban el 21 de marzo y los tlaxcaltecas el 12 de marzo. Ustedes dicen que es el 21 de febrero y le asignan el 6 lagartija, cuando todos los grandes maestros de tradición mexica tolteca señalan que Yanquic Chewit va a traer como numeral el 10 y como el símbolo el conejo. Entonces, ¿qué nos podrías comentar, Frank? Bueno, a esta persona le quiero decir que Teotihuacán eh, se extinguió como, como ciudad capital e incluso como punto de vivienda hace más de 1000 años. Decir que los teotihuacanos empezaban el año en determinada fecha, no lo sabemos. Eh, esa simple enunciación te dice que esta persona se está basando en una interpretación moderna y le está haciendo pasar como si fuera algo antiguo. Para entender el calendario y para entender a Anagua, lo primero es que uno tiene que separar las fuentes de las interpretaciones. Las fuentes tienen los datos puros. Las interpretaciones se pueden equivocar. Así que si me dices, los teotihuacanos empezaban el 21 de marzo, pruébamelo. Todo lo que vas a hacer es recurrir a una interpretación de alguien que dice eso. Pero tú ni fuiste teotihuacana, ni hablaste con ningún teotihuacano de hace 1000 años, ni nada de eso. Bien. Vamos a lo siguiente. Los tlaxcaltecas lo pensaban que si el 12 de febrero. A ver. Aprendamos a pensar. Primero, a pensar. Y ya después a pensar en calendario, que es un tema todavía más complejo. Pero primero a pensar. ¿Ok? No se trata de repetir lo que dice cualquiera. Se trata de verificar lo que dice cualquiera. Cuando vamos a las fuentes, encontramos un calendario unificado. Así de sencillo. Si nos alejamos de la fuente y caemos en la actualidad, encontramos un montón de opiniones. Cada cual escoge lo que quiere creer sobre calendario, si lo que opinaban los antiguos o lo que opinan los modernos. ¿Bien? El problema es que las fuentes son complejas de estudiar.
son complejas. Para entender calendario en las fuentes, uno tiene que leerse un centenar de libros difíciles escritos en un español extraño o en lenguas nativas, náhuatl, maya sobre todo. Y además escritos muchas veces con desconocimiento por parte del cronista, si son cronistas europeos, y hasta con prejuicios cristianos. Por lo tanto, uno también tiene que aplicar una cosa llamada método antropológico. Eso es una disciplina científica, es una forma para poder trabajar con la información que nos llega del pasado. Principalmente el método antropológico consiste en comparar lo que dicen todos. Si ves diferencias, no quedarse plano así, hipnotizado delante de las diferencias y decir, no, es que había diferentes que... No, espérate. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que le preguntas a una persona en la actualidad, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la fecha de hoy? Y esta persona te dice que es 26 de febrero. ¿Bien? Pero le preguntas a otro y te dice que hoy es sábado. Son dos datos diferentes. Si te quedas tontamente frente al dato, vas a concluir que son dos calendarios diferentes. Pero si analizas esa diferencia, vas a ver que en realidad son dos mecanismos del mismo calendario. El mecanismo de las semanas y el mecanismo de los meses. ¿Bien? Lo mismo tenemos que hacer con el calendario de Anáhuac. Los calendarios en toda la Tierra surgen para unificar a los pueblos, para ponerlos de acuerdo en el nombre del día, en la fecha. En la medida en que un calendario no cumple con esa función, se invalida, deja de ser funcional y desaparece, obviamente. Los calendarios surgen y van evolucionando con el tiempo y empiezan a integrar más y más pueblos y terminan convirtiéndose en un lenguaje común. La prueba de esto es, por ejemplo, que todos los cristianos se han puesto de acuerdo en tener el mismo calendario. Todos los musulmanes el mismo calendario. Todos los judíos el mismo calendario. Todos los chinos el mismo calendario. Los hindúes el mismo calendario. La pregunta es, ¿por qué los anahuacas no se pusieron de acuerdo en un solo calendario? ¿Tenían un problema mental? ¿Le faltó capacidad para unificar sus cuentas? ¿Le faltó tiempo? ¿Le faltó interés? ¿O será que en la actualidad es mucho más fácil concluir que había varios calendarios que ponerse a investigar lo que hay detrás de las aparentes diferencias? Así Oye, Frank, también... Si me permite, Rosa, a quienes están hablando de que había varios calendarios en Anáhuac, yo les suplico que lo demuestren. Demostrarlo les va a obligar a meterse en las fuentes, y si se meten en la fuente con un mínimo de racionalidad van a descubrir algo impresionante. No importa de dónde nos llegue una fecha de correlación, si de la zona maya, zapoteca, náhuatl, de la que tú quieras, todas coinciden en el mismo consecutivo. Era un calendario y eso sí se puede probar. ¿Qué decía Rosita? Pues que hay que tener en cuenta, sí se oye, ¿verdad? Que al llegar la invasión, uno de los objetivos fue desarticular nuestra cultura y lo lograron. Entonces, al despedazar todo esto que era un rompecabezas, por eso no hay esa unificación, uno por acá agarró esto, otro agarró por el otro, el gobierno o la religión en aquellos momentos les dijeron, no, pues tú tienes que, me está entrando una llamada y no sé cómo cortarla, tú tienes que ser lo que dicta mi religión. Y al final de cuentas nos quisieron meter en otro cajón al que no pertenecíamos. Y entonces aquí desafortunadamente contamos con esa pedacería y esa desunificación de la que ahora todos los anahuacas mexicanos o que vivimos en este continente, pues tenemos que rescatar por nosotros, porque por los otros, encantados de que sigamos así distorsionados, porque digan, ay, no tenían cultura, ay, eran unos salvajes. No, lo que pasa es que a propósito nos quisieron desarticular y ahora nosotros a propósito tenemos que reunificar y rescatar ese conocimiento. Bueno, gracias. No, gracias a ti. Le estás mencionando un tema básico. Mira, para estudiar el calendario, se lo digo a todo el que desee estudiarlo. Afortunadamente conozco muchos compañeros que están interesados y están entrándole en serio, y mientras más le entran al calendario, más coinciden en sus criterios. Es decir, la falta de conocimiento genera una impresión de diversidad. El conocimiento genera una impresión de unidad. Para entrarle al calendario, primero tenemos que saber lo que es una fuente y no confundir una fuente arqueológica con una interpretación. Una fuente es, por ejemplo, un códice. Una fuente es un cronista. Una fuente es un edificio. El trazo de una ciudad es una fuente. Una vasija, un mural, lo que ustedes quieran. Las fuentes elaboradas antes de los españoles
son fuentes, vamos a decir así, puras. No tenían la menor influencia de la cultura que vino de Europa. Las que se elaboraron a partir de los españoles empezaron a recibir influencia europea. Eso es un detalle que hay que tener en cuenta. Digamos, si el cronista europeo no entendía un mecanismo, no esperes que te lo diga con perfección. Si empieza a haber contradicciones entre cronistas europeos, no pienses rápidamente que es que la culpa era de los antiguos mexicanos. Piensa más bien que los cronistas están en un conflicto porque no están entendiendo el mensaje. Es muy fácil echarle la culpa a los antiguos, ¿no? No, que los teotihuacanos iban por aquí y los texcocanos iban por allá. No, hombre, amiga, no es así. A quien hizo ese perfil, no es así. Simplemente está cediendo a un prejuicio cultural con una base racial implantado por los mismos invasores, que el calendario era un picotillo. Todos los demás pueblos de la tierra consiguieron unificar sus cuentas, los antiguos mexicanos no. Eso es lo que decían, y eso es prejuicio. Ahora bien, la segunda cosa que hay que tomar en cuenta es exactamente esto. Digamos que unos 5 años, 6 años después de la invasión, comenzaron los padres cristianos a imponer el calendario cristiano, que en esa época era el juliano. Empezaron a imponer. Por lo tanto, se empezó a perder el calendario propio de Anáhuac. Se conservó en los pueblos, pero otra cosa que hicieron los cristianos fue generar una autoridad central que aisló, que atomizó a las naciones de Anáhuac. Las naciones ya no se comunicaban entre sí, sino a través de la autoridad. Por lo tanto, los documentos se elaboraban con la fecha cristiana. En otras palabras, empezaron a descomponerse los mecanismos de calendario. Ese es otro fenómeno a tener en cuenta. Ahora bien, cuando me citen a un cronista, no me digan solo lo que dijo el cronista. Esto se lo pido yo a los académicos, a los estudiantes, a los compañeros de la tradición. No me digan, el cronista dice que tal fecha. No, dígame cuándo escribió ese dato. Un aspecto del análisis antropológico es poder contextualizar la información que recibe por época. Les voy a decir por qué. El calendario es un mecanismo en el tiempo. Es un mecanismo que se desarrolla en el tiempo. Si tú tomas un dato en un año, ese dato puede que no sea igual al que tomas dentro de 10, 20, 30 años. Porque el calendario tiene mecanismos internos. Así que no puedes poner todos los datos que recibes de una manera plana y compararlos de uno a uno como si todos fueran equivalentes. No es así. Tienes que ponerlos en una tabla cronológica. Les voy a poner un ejemplo concreto. Hay cronistas que dicen que el año empezaba en febrero, otros dicen que en marzo. Y dentro de febrero y marzo dan 3, 4 fechas en cada uno de estos meses. En total hay un montón de fechas sobre el inicio del año. Una mentalidad simple dice, no, los cronistas se equivocaron, o bien había varios calendarios. Pero una mentalidad que sabe analizar el dato, lo primero que dice es, vamos a poner las citas de estos cronistas en el año en que ellos lo dijeron. Y cuando pones esas citas en un consecutivo cronológico del siglo XVI, empiezas a ver que cada 4 años la cita se queda atrasada en un día. Entonces no se trata que haya habido contradicciones entre los cronistas, sino que se perdió un mecanismo del calendario. Y la pérdida de ese mecanismo hace que las fechas se vayan quedando atrasadas con respecto al modelo original, que era el que había en el momento de la invasión. No es una contradicción del calendario, es pérdida de datos por parte de los cronistas. ¿Cómo sabemos eso? Por el hecho de que simplemente cada 4 años un día, y ahí te estás dando cuenta que no es una diferencia al azar, es un mecanismo. De esta manera podemos aprovechar incluso las inconsistencias y los problemas de la información fuente que recibimos para detectar cómo era el calendario. A ver, el estudio del calendario es complejo, requiere amor, requiere 0 prejuicios, requiere conocimiento de astronomía y de matemáticas, requiere conocimiento de arqueología y requiere un método científico. No es tan sencillo como abrir un perfil y hacer una pregunta que ni siquiera está bien elaborada. Entonces, vamos a ver, ¿iba a decir algo? Sí, quiero acotar que nuestros antepasados incluso hacían convenciones para hacer ajustes del calendario, precisamente porque el cosmos y todo se va moviendo y cada planeta tiene diferente contabilidad y llega un momento en que se sincronizan. Ese ajuste lo podemos ver en Xochicalco, por ejemplo, donde vemos ahí incluso varias personalidades de diferentes naciones, que si mayas, totonacos, no sé,
para acordar y ajustar el calendario. Ellos lo tenían ya como algo que sabían que teníamos que estar al día con el cosmos, no con lo que nosotros decíamos. Entonces, ¿por qué nosotros ahora no hacemos ajustes y queremos, pues acá dijo, y de repente estamos viendo una fecha que ya no ajusta a nuestra actualidad? Ese era el Rosa, comentario. quiero Gracias. acotar algo a lo que dices. Mira, efectivamente hacían convenios, hacían congresos. Eso lo dice Xochitl, que describe un congreso celebrado un siglo antes de Jesús para ajustar el calendario. Ahí aclara, era para ajustar el excedente del bisiesto. Es decir, para que el calendario ya tenía un mecanismo, pero necesitaba ajustarse a la deriva del cielo. Esto lo dice Xochitl, una persona culta en su propia cultura, anahuaca, tolteca, de manera que es un dato muy serio. En Teotihuacán, 800 años después de la fecha que da Xochitl, encontramos efectivamente un templo que parece dedicado a un congreso astronómico calendárico. Esto no significa que en el momento en que se hizo ese congreso, el calendario anduviera mal. En realidad, yo entiendo así, que lo que se hizo en ese momento en Xochicalco fue una celebración de ajuste reglamentario del calendario. Una celebración. Estas celebraciones eran tan importantes que atraían gente de todas partes. No se trataba solo del calendario, se trataba también de aportar los últimos hallazgos astronómicos o incluso los últimos hallazgos cronológicos, es decir, cómo usar el mecanismo ya existente para seguir el cielo, para hacer mil cosas. Recuerden que el calendario no solo era como el nuestro calendario para medir el tiempo y ya, pero llamarle calendario al mecanismo que usaban los antiguos mexicanos es demasiado estrecho, es quedarse muy cortito. El sistema tenía una función calendárica, si ustedes quieren, porque medía el tiempo, pero tenía otro montón de funciones y todo eso estaba en cuenta cuando hacían congresos y ajustes y demás. El calendario tiene mecanismos de ajuste astronómico. Si no se conocen, vamos a llegar a aparentes contradicciones. Sí. Y también comentar que del otro lado del mar, en Europa, también cuando se atarantaban y no cambiaban y no se ajustaban de acuerdo a la jícara celeste, se les retrasaba, por eso tuvieron ese cambio del calendario juliano a gregoriano con cuántos días de fase, y de repente cambió todo porque no iban al día. Nosotros, bueno, perdón por decir De nosotros, los hecho, lo anahuacas, que sí. estás mencionando es la falta de un mecanismo de ajuste astronómico específico hizo que el calendario cristiano, el juliano, empezara a derivar respecto al cielo, y en la época de el Papa Gregorio XIII, ya fue en 1580 y pico, ya llevaba 10 días de deriva. Entonces, en 1582 el Papa hizo un congreso calendárico cristiano europeo y suprimieron 10 días. Y dictaminaron que después se iban a suprimir otros 3 días, que efectivamente se suprimieron en los años 1700, 1800 y 1900. En total son 13 días, pero al principio fueron 10 días. De modo que si tú te encuentras, respondiéndole a esta compañera, un calendario que habla del 12 de febrero y otro que habla del 12 del 22 de febrero y así sucesivamente, si te encuentras esas diferencias de 10 días, a ver, razona. Te estás dando cuenta que es un problema del calendario cristiano, no del calendario anahuaca. Bien, Chicnahui. ¿Para dónde vamos? Justo, bueno, ya tenemos algunos comentarios por acá. Y bueno, queremos también saludos a Mati, que está en Argentina, Sandra Ruiz, Esther Noemí de Santa Fe, Argentina también, Janet Ramos Gallo, Kenami Cantes Catlipoca, Teresita Gutiérrez. Mati, nos hace una pregunta, dice, ¿se puede mencionar alguna fuente en la que pueda ver la fecha gregoriana y una fecha anahuaca comparada, pues, como un punto de partida? Pues, Mati, saludos, aprovecho, pues claro, esas correlaciones se llaman, quedaron bien establecidas, no solo entre el calendario gregoriano y el anahuaca, sino también entre el juliano y el anahuaca. A ver, para entender el calendario de Mesoamérica, primero tenemos que entender el punto de referencia nuestro, que es el calendario cristiano. El calendario cristiano era juliano hasta 1582, y ahí, por la reforma que hizo el Papa Gregorio, se convirtió en calendario gregoriano, que sigue siendo juliano con una reforma gregoriana.
Y cuando llegaron los europeos, por supuesto, ellos en sus diarios y en sus crónicas reportaron la fecha en que ocurrían los eventos. Y lo mismo hicieron los anahuacas en sus códices y en sus crónicas. Ten en cuenta que la mitad de las crónicas del siglo XVI son escritas por nativos, no por europeos. Ellos también pusieron la fecha con los glifos y con el mecanismo anahuaca del calendario. Por lo tanto, tenemos muchísimas fechas de correlación. Debes tener en cuenta lo siguiente. Las primeras fechas que se establecieron son puras, es decir, son exactas. ¿Por qué? Porque no había influencia del calendario cristiano en el anahuaca. Entonces funcionaba tal cual. Eso ocurrió más o menos hasta 1528, 1529. A partir de ahí ya empezó la campaña sistemática de los cristianos de ir borrando el calendario porque se les hacía sospechoso de idolatría, decían ellos. Entonces fueron imponiendo el otro. Pero más o menos la primera década de registros de fechas fue perfecta. A partir de ahí y hasta inicios de 1600, hasta 1619, cosas así, se siguieron haciendo correlaciones con bastante frecuencia, pero tienen este problema que les mencioné, van desfasándose en un día cada 4 años. La última correlación exacta, perfecta, se conserva en la zona de Oaxaca y es de 1697. Es decir, el calendario había logrado sobrevivir tal cual, perfectamente, hasta 1697. En la zona maya, ustedes saben que hubo Estado maya hasta 1697 también. De seguro ellos tenían el calendario perfecto. Incluso hay evidencia de que todavía en 1860 había grupos de mayas que seguían usando el calendario bien escondidos allá en la selva. Es probable que tuvieran las fechas tal cual. En otras palabras, Mati, tenemos unas 60 fechas de correlación entre los dos calendarios que dicen con exactitud cómo funcionaba el sistema. No es difícil, de hecho, establecer el funcionamiento. Lo difícil es investigar las fuentes para sacar esos datos. A propósito del término correlación, muchas veces en los grupos existe esa gran confusión porque nada más agarraron una correlación o dos correlaciones para ajustar el calendario y dice, este es el mero mero. Entonces, por decir la caída de Tenochtitlan o la noche triste y esos fueron ya mis correlaciones y ya estoy bien y todas las demás no les checaban. Entonces, quiere decir que pues faltaba investigar más fechas que encajaran y cayeran en el engranaje para Claro. saber que eran las buenas. Entonces muchos se quedaron con las primeras y ya no quisieron estudiar porque Claro. sé que es difícil, pues hay tanta información y estar ahora sí que en la pizca diciendo por qué dice esto, este sí, porque, pero no echándole la culpa a nuestra cultura o diciendo esta es mi verdad y ahí se ve todo el mundo. No, vamos a realmente a la verdad de verdades, a la investigación y a que coincidan varias correlaciones. Y aquí pues están muchas correlaciones y no nada más 2 o 3. Gracias. Gracias a ti estás tocando otra herramienta del método antropológico y es que no te quedes con un solo dato, porque ese dato puede estar erróneo. Tú necesitas comparar diferentes datos. Mira, tanto en los investigadores académicos como de la tradición del altiplano, porque en la zona maya no tienen este problema, pero la del altiplano, que es donde más problemas hubo, más se perdió, suelen cometer el siguiente error. Como mencionas, agarran una correlación, por ejemplo, la entrada de Cortés. Vi un sistema calendárico hecho completamente sobre la entrada de Cortés. Esa fecha le funciona, pero todas las demás no le funciona. Entonces, ¿qué opina este investigador? Que todas las demás son incorrectas. Es como si tú hicieras una pesquisa entre la población y preguntaras qué día de la semana es hoy. La mayoría te va a decir que es sábado. Algunos se van a equivocar, pero la mayoría te va a decir que hoy es sábado. Bien, y tú digas, no, la mayoría se equivoca. Nomás este señor que dijo que hoy no es sábado, sino que hoy es lunes, es el único que tiene la razón. ¿Te das cuenta? Tienes que comparar los datos. Te pongo otro ejemplo, otro caso. La única fecha correcta es la de la caída de Tenochtitlan. Amigo, me estás diciendo que los mexicas no sabían escribir sus propias fechas. Ni los texcocanos, ni los tlaxcaltecas, ni los zapotecas, ni los mayas, porque han quedado un montón de fechas. Tú me estás diciendo que la única correcta es la de la caída y todas las demás son incorrectas. Por favor. Todas las fechas de correlación que se establecieron al llegado de los españoles, todas son correctas.
Si aplicamos el modelo calendárico, el mecanismo apropiado, las entendemos todas, todas coinciden. Si no coinciden, es porque nuestra interpretación, el mecanismo que estamos aplicando, no es correcto. Pero de ninguna manera se trata de que los antiguos se equivocaron y yo tengo la razón. No. Si yo estoy de acuerdo con los antiguos, estoy estudiando el calendario de México. Si tengo que concluir que los antiguos se equivocaron, es porque ya yo me salí del calendario de México y estoy inventándome una fantasía. ¿Ven? Eso es lo que debe manejar el investigador, tener un criterio de rectificación. No decir, yo creo que es así y así va a ser, aunque tenga que torcer la historia y decir que los mexicas no sabían escribir sus propias fechas. Por favor, un poco de humildad. Eso es ser un tolteca, aceptar que hay cambios y no quedarte estacionado porque lo que se queda quieto Claro, se pudre, por eso es el claro. lolling, ese gran crecimiento, ese gran movimiento en la escala donde todos estamos. Entonces es un llamado a muchos amigos que quiero, sobre todo de la tradición, que están aferrados y aperrados a sus fechas y a lo mejor porque sienten que ya es un modus vivendus y si lo dicen que no van a perder sus entradas económicas. Eso es terrible, pero que eres un tolteca, pues aplícate al cambio. Mira, un Perdón. tolteca le enfrenta al reto y sobre todo al reto intelectual, porque ser tolteca es ser culto. Por lo tanto, si tú encuentras un problema en la investigación, no es irte por la tangente y decir, ah, no, el problema no existe. O es problema de los antiguos y yo no mío, es de los antiguos. No, sino entrarle con todo rigor. Y eso es lo lindo del calendario. Si le entramos con rigor, vamos a descubrir que es un sistema perfecto. Es un sistema absolutamente coherente. Y además, con un nivel de exactitud astronómica 3 veces superior al calendario cristiano. Para descubrir esto, es necesario aceptar el calendario tal como era. Es decir, ir a la fuente sin un prejuicio. Ir a la fuente a estudiar, a aprender de lo que dice la fuente, no a imponerle cosas a la fuente. Ir Pero simplemente a ver qué dice. aclara qué fuentes, Cuando porque hablo de ellos van fuentes a me otras refiero fuentes. principalmente a los cronistas nativos de inicio de la invasión, porque ellos sabían bien cómo funcionaba su calendario, pero al escribirlo en español se nos hace más fácil. Digo, lo escribieron generalmente en náhuatl maya, pero con letras del español y podemos leerlo. Los cronistas nativos del inicio de la invasión tienen la verdad sobre el calendario. En segunda instancia, los cronistas españoles. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la idea ni el deseo de entender el calendario, simplemente exponían de manera cándida una fecha. Decían, ah, mira, cuando cayó Tenochtitlan fue uno serpiente. Bueno, pues es un dato cándido que funciona. Si es una persona que te dice, oye, yo especulo que debió ser la fecha tal, porque, eso es una interpretación, puede ser correcta, pero también puede ser incorrecta. Pero es diferente de que venga un soldado español que no sabía ni contar y te diga, cuando entramos estaban haciendo la fiesta de fulanito de tal y era el día tal. Es un dato cándido que tiene mucho valor. Y por supuesto, si ese dato nos llega de parte de un cronista nativo, más todavía, porque ese cronista en su niñez y en su adolescencia aprendió calendario, sabía perfectamente cómo funcionaba. Entonces, primero, aprender a estudiar. Y segundo, ser humildes, ir sin prejuicios a la información. No tener un saco ahí abierto para que todo lo que no me cabe en mi prejuicio se va para allá y digo que es falso. No, 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 no. Aprender a manejar modelos amplios, modelos que tengan en cuenta que el calendario es un mecanismo en el tiempo y por lo tanto va cambiando cíclicamente. No cambia al azar, pero cambia. Y si no tenemos ese tema en cuenta, vamos a concluir como esta persona que dice, el pueblo tal empezaba en tal fecha y el otro en tal otra fecha. Pues, ¿sabes qué? Lo repito, es aprender a pensar. Sí, claro. Entonces, las fuentes son claras en ese aspecto y si tenemos un prejuicio no vamos a poder llegar a ningún lado. Entonces, en eso también va el comentario de Sandra Ruiz. Ya nos contestabas ahorita, Frank, parte de su pregunta, que pregunta cuáles son las fuentes donde puede estudiar a profundidad sobre calendario. Y también la otra pregunta que hace, ¿qué libros puedo comprar que traigan información correcta de fechas calendáricas y este tema? Mira, por lo general, los textos que publican los investigadores académicos citan correctamente las fuentes, por lo general. Yo sé de un texto que es el que le están dando a los muchachos de la ENA como su materia calendárica y cita mal, ¿eh? Pero bueno, generalmente un académico cita bien porque
eso le da pulimento a su obra y porque no tiene menor interés no tiene una agenda oculta, ¿no? Él pone el dato tal cual. Lo mejor, por supuesto, es leer directamente lo que dicen las fuentes, pero si una fuente está, digamos, en náhuatl, es difícil, o en maya, antiguo, además no la lengua moderna, sino la hace 5 siglos, se hace difícil. Entonces hay que leer una buena traducción. Ahí hay que tener cuidado, porque si el traductor no sabe de calendario, imagínate lo que puede hacer. Leí una traducción de un texto maya que hablaba de la fecha 2 ocelotes. Y el traductor, como no sabía calendario, se inventó una historia sobre unos ocelotes. ¿Ves? Entendió que era un símbolo, que no estaba hablando de animales, sino de una fecha. Entonces, Oye, también hay que escoger. Sí, dime. Frank, pero tú tienes un link de lo que tú has investigado o que se ha investigado para que ella ya vaya directo a eso, porque va a ir a esta fuente. A mí un pedacito está bien y otro está mal, donde ya esté más peinadito todo eso y Mira, esté seleccionado. yo he ¿Hay escrito algún varios link? textos tratando de hacer eso, poniendo las fuentes una con otra, tanto las que están a favor de mi hipótesis como las que están en contra. No solo lo que está a favor, también lo que está en contra. Sobre esto quiero hablarle a varios compañeros que están haciendo investigaciones ahora, son varios, que solo ponen la mitad de lo que dice la fuente. Bueno, y la otra mitad, ¿qué? Cuando ves cosas aparentemente contradictorias, tienes que hacer un esfuerzo y encontrar un metamodelo, un modelo superior que pueda conciliarlas, pero no de ninguna manera decir, las fuentes solo dicen esto cuando sabes que están diciendo también otra cosa. La investigación científica requiere poner todas las evidencias y después llegar a un entendimiento matemático, astronómico, pero poner todas las evidencias. Te pongo el caso, por ejemplo. Hay 2 fuentes que dicen que el día empezaba al mediodía y hay unas 4 que dicen que el día empezaba a la medianoche. Si yo soy partidario de que el día empezaba a la medianoche y me olvido de las que hablan del mediodía, voy a estar desconociendo un mecanismo importante del calendario. Pero al revés, si soy partidario de que empezaba al mediodía y me olvido de las que hablan de la medianoche, me estoy perdiendo 3/4 partes del calendario. Entonces, se trata de tomar todos los datos y ponerlos en una mesa y barajarlos. Esto, por supuesto, esto se necesita ser un investigador, porque hay que dedicarle años a este tipo de cosas para llegar a conclusiones firmes. Si vas a leer una investigación ya hecha, yo te recomiendo que vayas con aquellos autores que de partida te dicen, verifica lo que estás leyendo, no te lo creas, verifica. Si es un autor que te dice, esto me lo dijo el abuelo, así que puedes desecharlo. ¿Okay? Aquí no hay dogmas, aquí hay verificación. Así que cuando vengas a alguien con mucho aparato que te diga, el abuelo me dijo que era así y es así, dile, oye, al abuelo que se ponga a estudiar, ¿ok? Que aquí no necesitamos imposiciones, aquí necesitamos conocimiento científico, necesitamos verificación. Si nos vamos a la fuente, vamos a verificar. Cuando un autor te dice eso, ese autor está en buena intención. Si un autor no te dice eso, tiene una agenda oculta. Rosita mencionó, hay personas que lucran, que viven de su interpretación del calendario. Y sí, claro que es difícil cambiarla, incluso viendo las evidencias. Sé de una persona que de hecho llegó al extremo de decir, los cronistas no dicen tal cosa, cuando sabe perfectamente que sí lo dicen, pero eso ya empieza a ser estafa al público. Entonces hay que tener cuidado con esto. Mi consejo es verificar y usar el sentido común. 2 y 2 son 4. Si alguien te dice que 2 y 2 son 5, recela. ¿Ves? Luego aprender a calcular un poquito también, ¿no? Sí, 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 es ¿Alguna cuestión? muy importante. Y bueno, también ya para continuar un poco, antes de cambiar muy bruscamente de tema al siguiente, José Ramón Treviño nos pregunta, dice, buenas tardes, si hay un tonal que se repite cada 4 años, ¿cómo es eso que solo se repite cada 52? Gracias por la explicación. Supongo que está hablando del reduplicado de 13 Flor en Montemi, que es que no ocurre solamente cada 4 años. A ver, ¿me puedes repetir la pregunta Sí, exactamente? si hay un tonal que se repite cada 4 años, ¿cómo es eso que solo se repite cada 52? Pues si Así se fue repite lo que cada nos... 4 años, no se repite cada 52, sino Ajá, cada 4. sí, por eso En, supongo que... el, en este calendario solo hay un mecanismo de reduplicado cada 52 años, uno solo.
y no tiene que ver con los tonales, sino con los 9 señores de la noche. Es el único mecanismo que tiene un reduplicado y uno solo cada 52 años. No que lo diga yo, que quedó ahí escrito en un códice. Pero cuando te dicen una fecha como, por ejemplo, 13 flor, 1 caña, ahí no se está mencionando la novena, así que ahí no involucra. En el caso de las fechas, de los tonales o los quines, como les llaman los mayas, sí, efectivamente hay un reduplicado cada 4 años. En la tradición ahora se está diciendo que tiraban el último día del año. Ahora, porque la tradición de México hace 2 décadas, no, 3 décadas, no decía eso. Eso se empezó a decir desde los 90. De hecho, la auténtica tradición de México, que dejó papeles escritos de los años 40, 50, aceptaba ese reduplicado. Pero los académicos dijeron que los antiguos mexicanos no podían tener un mecanismo como el bisiesto, porque el bisiesto es una cosa bastante sofisticada desde el punto de vista astronómico, y eso era propiedad de los cristianos. Básicamente ese es el razonamiento académico. Y por supuesto lo negaron. No importa que las fuentes dicen docenas de veces que había un bisiesto y explican su mecanismo y lo dibujan y todo. No importa eso. En la academia se dijo, no, no hay bisiesto y punto. Y entonces en la tradición mexica, desde los 90 para acá se empezó a repetir lo que dice la academia. Y si no hay bisiesto, pues el calendario es un desajuste astronómico, no sirve para hacer astronomía. Entonces se inventaron modernamente esto de que el año se estira en 6 horas, lo cual no tiene nada que ver con la realidad. Eso no lo va a encontrar en ninguna fuente porque no era así. El reduplicado se hacía integralmente cada 4 años en un signo de Xochitl. Así dicen varias fuentes. Por lo tanto, caía siempre en los días de Montemi, lo cual solo puede ocurrir o podía ocurrir en aquella época en años llamados pedernal. Sí. Un comentario. También hay que tomar en cuenta, no sé, o por qué la academia, como no sé si tenga que tener la aceptación de los europeos y se adaptan a que nosotros realmente sigamos con esa creencia de que éramos salvajes, ignorantes. ¿Por qué aquí en Aguaca? Si acá nació la cultura, acá no podía. A ver, los preolmecas, donde viene nuestro calendario, era anterior a muchas culturas magnánimes de los europeos. ¿Quién dice que no salió de aquí para allá cierta o alguna o bastante información y con el tiempo pues se va trastocando y los intereses van cortando hilos para adornarse? Entonces, yo también ahí critico un poco a la academia, que pues los quiero mucho, tanto la tradición, la academia, como personas de verdad los quiero, pero hay cosas que dices, ¿por qué se aferran? ¿Por qué se aperran a esto? También tienen miedo quizás a perder el sueldo si no repiten lo que les tienen que decir. Yo tengo amigas y amistades que quieren hacer su tesis en la academia y cuando ponen las cosas novedades, las cosas que en la actualidad no, porque está rompiendo con lo que ellos han estado diciendo. Entonces quieren que la academia, que la información se quede así como un bloque como un ladrillo totalmente cuadrada, inamovible. Eso pues no es parte del conocimiento, todo va evolucionando. Pues bueno, perdón, pero aquí a veces te echas de enemigos. No es la intención criticar, es la intención de que entiendan esta otra postura que se me hace más sustentable. Gracias. Mira, Rosa, primero hay que ser justos, hay que poner las cosas en su sitio. La función de las academias es enseñar a nuevas generaciones. Las academias tienen una función docente, son escuelas, no son centros de investigación. Que asuman parte de la investigación, eso es un tema aparte, pero por lo general la investigación no la hacen las academias, la investigación la hacen particulares, que justamente por ser particulares no necesitan estar siguiendo esquemas educativos de las academias. En el tema del calendario, hoy en México las academias tienen como 100 años de atraso en el tema del calendario. Esto significa que prácticamente la totalidad de las investigaciones que se hizo en el siglo XX sobre el calendario no se han incorporado todavía a la academia. Apenas se está tratando de hacer eso ahora, pero genera conflicto por lo siguiente. Si tú no le dedicas suficiente tiempo a la materia de calendárica mesoamericana, el alumno no va a entender nada. Ese tiempo no existe dentro de los planes de estudio. Entonces más vale darle al alumno un barnicito sencillito y por lo general las academias se remiten al estado de conocimiento que había en México en el año 1880. Ahí se paró la investigación dentro de la academia. Los particulares sí han seguido.
Por ejemplo, en este tema del bisiesto, esto está aprobado desde mediados del siglo XX. Tena lo hizo brillantemente. Yo he puesto aquí docenas y docenas y docenas de citas, pero literalmente, que hablan de que había un bisiesto y explican cada parte de su mecanismo, e incluso he puesto la cita de los códices donde ves su funcionamiento. Pero todas las evidencias racionales no pueden en contra de un estado emocional. Y en este momento las academias respecto al México antiguo se están nutriendo de posiciones emocionales, no racionales. Así que no pueden tener bisiestos porque eso significaría que su calendario tenía ajuste astronómico. Punto. Ese es el único razonamiento. Así. No sabían. A mí en la escuela Porque lo que me enseñaron de acá de la cultura de Anagua era apenas sabían contar más o menos. Así eso, porque quieren y seguir pensando de que éramos salvajes, que no éramos gentes claro. de aprendizaje, de Y lo ves no investigación. solo en el calendario, lo ves sobre todo en temas teológicos. En todo el mundo los pueblos fueron capaces de abstraer la divinidad, hacer teologías abstractas, concebir conceptos como polaridad, una serie de cosas. Ah, no, pero en Anagua adoraban una serpiente con pluma y sacrificaban personas. Así de sencillo. No importa lo que digan las fuentes, importa la impresión subjetiva y emocional en la vaca sagrada de turno. Entonces, no es por criticar a los compañeros de la academia, pero por favor, si van a decir que hubo varios calendarios, yo lo mínimo que les pido es que lo demuestren. Ninguno lo ha podido demostrar. Me han demostrado que no entienden calendario, eso lo hacen constantemente. Pero demostrarme que hubo varios calendarios, para eso tendrían que recurrir a las fuentes y para eso tendrían que aprender a leer a las fuentes. Una de las cosas que ocurren es que la investigación por lo general se hace de citas, de oídas, de lo que dijo otro que otro dijo. Pero agarrar realmente un texto en una lengua que ya hasta se extinguió y ver lo que dice ahí, eso cuesta. Eso cuesta. Y es muy frustrante porque puedes perder semanas en un texto y no encontrar el dato. Entonces es más cómodo hacer una tesis sobre sacrificio humano porque eso es rentable. Sí, además es lo que tienen más a la mano, ¿no? Es más fácil encontrar un libro en una librería de cualquier persona, un investigador que está en español, a meterse a una biblioteca, a poder sacar un A un texto archivo. antiguo y Claro, claro. traducirlo aparte en una lengua que no se habla, porque lo que no se habla, lo que se habla ahorita pues, es el macehual, por ejemplo, y no el tecpilatoli. Entonces, pues también hay que meterse a hacer más cosas, ¿no? Y es mucho más fácil hacer, Sí, a leer la una lengua interpretación. original, ¿no? Chignahui, como dices, agarran ya lo que son las variantes de las lenguas y peor tantito, no alcanzas a comprender la magnitud del significado de las cosas, sí, Chignahui. Pues sí, Y es un también es problema. manipulación. Mire, les voy a citar y no voy a dar el nombre. Hay un académico famoso norteamericano que ha hecho el libro que se usa hoy en la ENA para estudiar calendárica. Ahí él tiene una cita de Sagún, donde dice, Sagún dice, hay conjetura de si aplicaban o no el bisiesto. Y lo cita así. Y concluye, Sagún no estaba seguro de si había o no bisiesto. Pero cuando abres directamente el Códice Florentino y buscas el párrafo, Sagún dice otra cosa. Sagún dice, sin duda alguna aplicaban el bisiesto. Y hay conjetura de si se hacía en este año o en este otro. Fíjate tú, cortó la frase para hacer que el cronista dijera exactamente lo contrario. Me pregunto, ¿cuál es la idea, hombre? ¿Educar o desinformar o de qué se trata? ¿Le tienes odio al calendario? Entonces, ¿para qué lo estudias? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Pero miren, la verdad sale a la luz siempre. Ahora estamos en la época cibernética. Si tienes una tesis calendárica y la metes en un programa cibernético y funciona y te permite leer las fechas que quedaron a principios del siglo XVI, está bien. Si no te funciona, está mal. Porque con el lenguaje cibernético ahí sí no hay arreglo. La máquina no va a entender de matices ni de interpretaciones. Es el dato duro y el número y el signo. ¿Ven? Entonces, afortunadamente estamos entrando en una nueva época de más rigor intelectual. Lo sorprendente es que las investigaciones cibernéticas se están pareciendo al calendario de Anagua, porque el calendario de Anagua fue producto de un proceso de rigor intelectual. Entonces, esas dos ciencias están combinándose y están produciendo cosas muy interesantes. Si abres un programa
de calendario de Anáhuac y buscas el 13 de agosto de 1521 y te sale uno serpiente y después buscas el momento en que entró Cortés y te sale la fecha en que entró y así, las fechas de correlación que quedaron y todas quedan bien, el programa está bien. Si tienes un programa así, es una sola interpretación posible del calendario, no cabe otra. Cualquier otra se va a desviar de esa precisión, de esa armonía. Así que a los investigadores y a los estudiantes de calendario yo les sugiero que busquen la armonía. En ningún momento un dato que se quede fuera, que sea tabú, que no se puede mencionar, o que te diga, no, es que el escriba del códice se equivocó. Eso es demasiado cómodo. Antonio Gómez, que vino aquí el otro sábado, nos comentaba de algo que encontró en el códice Dresde y que generalmente se dice, no, es que el escriba se equivocó, lo puso al revés. No lo puso al revés, lo puso correcto. Lo puso bien. Lo que pasa es que no lo están leyendo bien, que es diferente. Así de simple. No se puede ir con prejuicios a la información. Hay que atenerse a lo que hay ahí. Ahora, quisiera hacerles una pregunta a ustedes. En su opinión, ¿por qué hablamos tanto de calendario cuando nos referimos a Anáhuac y por qué este tema siempre está presente? ¿Por qué se le da tanta importancia? Pues mientras contestan, te puedo decir que no es fácil, es difícil. Y meterte y hacer todo eso que para nuestros antepasados lo estudiaban, pues ahora sí que paulatinamente, y aquí la gente quiere aprender en un día y entender todo ese proceso, pues no, y se decepcionan porque entran y ¡paz! No, pues no alcancé a entender esa magnitud, pero ya están en el camino. Yo creo que es un compromiso que hay que seguir, no es fácil, oye, qué rico sería, pues entonces ser un matemático, un físico, algo así, entendiendo a la primera clase toda la carrera. No, esto es proceso de aprendizaje. Tenemos todos que empezar, pues con empezar de escalón por escalón, pero empezar. Así es. Sí, ¿Y por qué, en tu exacto. opinión, vale la pena tocar el calendario y por qué lo estamos tocando cuando hablamos de las raíces de Anáhuac? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de Egipto, probablemente no hablaríamos de calendario, es un tema mínimo. Incluso si estamos hablando, no sé, de la cultura china o la hindú, quizás el tema calendario ocupe un 1% de la investigación, pero en el caso de Anáhuac estamos hablando permanentemente de eso. Yo creo que como una cuarta parte de la atención se dirige al calendario. ¿Por qué? Bueno, yo creo que porque el calendario abarca todos los aspectos, el aspecto emocional, el aspecto físico, el aspecto biológico, el aspecto cósmico, los tonal polques, eh, eh, o sea, abarca todo, está en todo, por eso allá no está en todo, allá es una cosa aparte, pero en nuestro Anáhuac el calendario está en todo. Es Sí, una eso base importante, ¿no? En la cultura, o sea, es lo que lo rige. Si hasta los dioses estaban encadenados al calendario, entonces, bueno, aparte también en Anáhuac se tuvo la fortuna de estar sola, entonces sin una cultura que nos pudiera invadir, entonces como en Europa, sus calendarios a veces no llegan ni a 365 días porque no tenían esa capacidad de hacer crecer el intelecto al ser invadidos y entonces tener que empezar de nuevo, una y otra vez. Entonces aquí se pudo llegar a esa magnitud de masivamente tener este calendario pues, más exacto usado por el pueblo, ¿no? En común, y pues que aparte pues, regía día con día, pues al tener su nombre justamente del día en que nacían, siendo regido por el calendario. Entonces también es otra parte fundamental de la cultura, justamente guiarse por medio del calendario. Es que el déjame calendario, matizar. hasta en las construcciones de las ciudades, ya Sí, estaban alineadas al cosmos, al calendario, los planetas, este planeta, pues vamos a dirigir para nomás para estaba en el calendario, lo mismo Venus, no solo nuestro sistema solar, sino también el movimiento de la galaxia, cuando volvía el reacomodo en un tiempo muy grande. Entonces estamos del micro al macro, está el calendario.
De lo Mm. interior al exterior está el calendario. De la salud y la manera de vivir está el calendario. De cómo debes sembrar, que es lo único que ven cuando nos enseñan. Ah, el calendario es para que sepan cuándo van a sembrar. Tan, tan. Entonces, no, el calendario está en todo. Oye, déjame acotar algo que menciona Shinawi. A ver, los científicos europeos y de Asia, desde hace milenios, han hecho cálculos magníficos sobre la duración del año, el movimiento del cielo y todo. Es decir, como científicos tenían toda la capacidad del mundo. Lo que pasa es que eso no se reflejó en los calendarios del viejo. Hay que distinguir, porque la capacidad sí la tenían. Lo que no había capacidad social de recibir esa información. Por mil razones, Shinawi ha puesto la principal, y es que había guerras permanentes y cada vez que una religión se imponía sobre otra, lo primero que hacían era suprimir lo anterior. Bueno, de esa manera, ¿cómo crees que vas a acumular suficiente información como para que el pueblo entienda la necesidad de hacer ciertos ajustes o cierta orientación o manejar algo como el cero o el orden de posiciones, el orden numérico, etcétera? Luego, no se trata de falta de capacidad intelectual de los individuos, sino de problemas sociales que impidieron. A ver, el síndrome de la quemazón de bibliotecas, eso se dio en el viejo, la quemazón de bibliotecas. No quiero decir que en América no hubiera pasado, aquí pasó una vez por lo menos que trataron de suprimir la historia, pero nunca de una manera tan violenta ni tan general. Eh, eh, Allá simplemente eliminaban los vestigios de la ciencia anterior cuando venía una nueva religión, como lo hicieron los cristianos, lo hicieron los musulmanes, lo hicieron varias veces allá. Pues claro, la otra cuestión es esta. Eh, para que un pueblo asimile un calendario como el de Anáhuac y lo mantenga y lo use, se necesita una cierta estabilidad social. No puedes estar con miedo a que te invadan y desarrollando ciencia astronómica o ciencia cronológica, porque el dinero se te va a ir en hacer armas, en desarrollar la metalurgia, en las carretas, las ruedas para los caballos, a ver si contienes la invasión. ¿Ven? Chinawi menciona algo importante, y es que Anáhuac estaba aislada, igual que la civilización de los Andes. Estaban aisladas en el territorio y eso les permitió acumular mucha información de manera pacífica y se reflejó en la demanda popular de exactitud científica y cosas así. Esa es la característica de la civilización anahuaca. Lo ven, por ejemplo, cuando estudian matemáticas. Hoy nos parece absurdo que hasta hace 600 años en Europa no se usara el orden por posiciones o el cero. Nos parece absurdo, pero es la realidad. Estaba en plena guerra. La gente no podía estar pensando en sutilezas. En cambio, en Anáhuac las guerras eran bastante contenidas, casi no eran ni guerras, eran más bien torneos. ¿Qué hacía la gente? Bueno, se metía a estudiar ese tipo de cosas. Algo que mencionaste, Rosita, y que es importante, el calendario de Anáhuac no era agrario. Eso dicen en la academia porque no lo han estudiado. Pero los calendarios agrarios suelen tener meses parecidos a la luna, meses de 30 días. El calendario cristiano es agrario. Pero el calendario de Anáhuac tenía meses de 20 días. Eso no es un ciclo lunar, por lo tanto no es un ciclo de cosechas. El calendario de Anáhuac quedó reflejado en monumentos suntuosos, costosos, relacionados con las casas de gobierno, con los linajes divinos y humanos, etc. Es decir, era un calendario al servicio de la cosmovisión, de hecho, de la cosmogonía, de los mitos. De ninguna manera era un calendario, uno no necesita exactitudes de varios decimales para sembrar maíz. Si así fuera, el resto de los pueblos de América que no tenían ese calendario no hubieran podido sembrar maíz. Así que a los académicos que están con el cuento del calendario agrario y demás, yo les humildemente les doy consejo: estudien, no hablen de lo que no saben. El calendario tenía 1000 funciones y entre ellas la agrícola, pero les repito, el campesino no necesitaba conocer el calendario para orientarse con respecto a las estaciones, apenas llevar un conteo ya tal como ocurre en la actualidad. La misma gente, el mismo cerebro, son las mismas necesidades en el fondo. Oye, Frank, ¿también las guerras estaban programadas calendáricamente? Perdón, pregunta. No, pero el calendario ejercía una influencia. Es decir, si había un problema, digamos hambre, y dos pueblos se ponían sequía, y dos pueblos estaban celosos con respecto a un pozo, a un río o algo así, y subía la tensión, y estaban a punto de una guerra, los sacerdotes llegaban y decían, el sacerdote no, el Tonapouque, llegaba y les decía, ¿saben qué? No la hagas ahora, porque ahorita tienes el calendario en contra. Mejor espera al año tal, a la fecha tal, que ahí vas a ganar. Y mientras tanto hacían una represa y resolvían el problema. Más o menos así era como funcionaba
el calendario, ¿ves? Si Pero ya no también, había remedio, se hacía la guerra, pero las guerras de Mesoamérica fueron realmente menores, excepto un par de casos a lo largo de toda su historia, y en ningún caso destruyeron la religión que había antes. Eran parte de la misma cosa. Es decir, eran guerras por motivos concretos, materiales, pero no por cuestiones ideológicas. pero por ejemplo, oí que con los mayas, de repente estaban peleando y de repente, ¡pum!, se quitaban y de repente no sabes si Sí, fue su calendario o qué, se de iban de hecho, la el pelea. calendario te permite entender esa actitud extraña para nosotros de los antiguos mexicanos, como abandonar una ciudad en su esplendor, cosas así. El calendario te permite explicarlo. El calendario tenía mucha fuerza sobre aquella sociedad e imponía los modos. O sea, estamos a un minuto de que nos corten esta transmisión, así que si quieren decir algo. Ah, ok, ok. Pues voy a escribir algo, ustedes dirán. ¿Tienes preguntas, Chignawi? Puedes preguntar algo y se responde en cuanto entremos al otro link. Se quedan aquí conmigo, estamos por comenzar otra reunión, entonces del Meet, porque se nos acabó, quién sabe por qué. Vamos a hacer otra nueva y ahorita vamos a contestar sus preguntas, y aquí las tengo anotadas. Entonces solamente esperamos a que se unan con nosotros Frank y Rosita. Entonces, saludos a todos y gracias por estar acompañándonos. Eh, ok, nada más denme un segundo. Listo. Ahora sí ya por aquí me pueden ver. Solo esperamos a que entren. Y bueno, vamos a ir contestando sus preguntas. Mati, sí, que andes por ahí. Fernando Arenas pregunta, maestro Frank, ¿cuándo hablará un poco más acerca de los 9 señores de la noche? Pues está por sacar su libro donde va a hablar de eso, entonces esperen un poco. Pronto va a haber noticias. Mati dice, todo está basado en matemáticas vigesimales, ¿verdad? Tendríamos que cambiar esa noción del modo de nuestro de medir. Y sí, justamente, el calendario está en cuenta vigesimal y tenemos que hacer la adaptación al sistema del decimal al vigesimal. Y ahora sí, ya como ya están aquí con nosotros, José Ramón Triviño, que nos hacía la pregunta anterior. Dice, perfecto, entiendo que son dos cuentas. Entonces ya, muchas gracias, Frank. Y una ininterrumpida y otra que se duplica cada 4. Una cuestión, ¿ambas cuentas coinciden en algún momento? Y si es así, ¿en cada cuántos años, Frank? Mira, a esas cuentas yo les llamo bases A y B. Si no se toman en cuenta, vamos a llegar a aparentes contradicciones. La base A, efectivamente, los tonales se cuentan de forma ininterrumpida, pero es una base teórica. En realidad, el calendario se hacía sobre la base B, que tenía el reduplicado del tonal número 1461. Esto no es especulativo. Yo trato de distinguir lo que está en las fuentes de lo especulativo y decírselos. Lo que les estoy diciendo hasta ahora no es especulativo, es lo que dicen las fuentes, que se reduplicaba el tonal 1461. Incluso tenía dos nombres en náhuatl, tenían los nombres de Mahuechiwa e Izcalli, que quiere decir duplicado, resucitado. No solo eso, tenían símbolo propio ese mecanismo, que eran dos mazorquitas de maíz unidas, es decir, una mazorca doble, una mazorca nahual. Ese era el emblema de ese día. Y sabemos cómo se aplicaba eso. Por supuesto, si tienes una serie de tonales teórica no interrumpido y una serie interrumpida cada 4 años, y son 260 tonales, eso se va a empatar a los 260 por 4, es decir, a los 1040 años.
Ese es el gran ciclo del calendario. El ciclo de los 52 años, el amarre de los 52 años es solo su componente, su 20ª parte. Pero 20 amarres son los que te permiten ajustar realmente el calendario con el movimiento del cielo. Porque el amarre finalmente es el amarre de Zipactli, el amarre de Hecate, de Cali, de Cospalia, así. Son 20 amarres, cada uno con su propio nombre. Entonces, pero bueno, ya esto es entrar en mecanismos y se me hace demasiado extremo para este tipo de programa. Si tienen alguna pregunta más general o un comentario. Sí, ya sería justamente para cerrar con este tema del calendario y pasar brevemente al otro. Mira, de Moy Álvarez dice saludos y gracias por la transmisión. ¿Hay alguna relación entre el calendario y los distintos carnavales que hoy se viven en México? En particular entre los mayas de Chiapas se habla de una correspondencia con los 5 días fuera del tiempo de una cuenta calendárica antigua que no conocen bien. Si realmente hay relación entre los carnavales que prácticamente suceden en todas las culturas originarias del país y el calendario, o es una fiesta 100% colonial, y si existen fuentes que hablen de estas teatralidades o rituales. ¿Tú nos puedes decir algo sobre eso, Rosita? Sobre festividades modernas de origen Bueno, prehispánico. es que la verdad, siempre que voy a un pueblo a filmar y de repente ves que hacen una fiesta, dices, pero ¿por qué? Y se visten con cosas prehispánicas, elementos prehispánicos, pero están en unas fechas totalmente atravesadas a lo que, como que muy religiosas, con un vestuario nada más de disfraz para cubrir, no sé, alguna vez me dijeron, por ejemplo, que la danza de los viejitos, pues era una danza realmente a huehueteot, y que pues obviamente como la invasión pues no quería la colonia que se hablara de nada, pues se vistieron de viejitos ellos para de una manera disfrazada continuar con lo que ellos creían, pero con el tiempo pues ya se olvidaron de esa raíz y ya ahora son los viejitos. Yo me imagino que así sucede. Fíjate que sobre la pregunta en concreto, hay una gran relación entre festividades actuales de toda América y el calendario de Nahuatl, lo cual nos hace pensar que el calendario trascendía o que a lo mejor no era simplemente calendario de Nahuatl, sino calendario andino anahuac, como una unidad más amplia, ¿no? Ahora, sucede lo siguiente, cuando el pueblo está adaptado a fechas de milenios, es muy difícil desadaptarlo. Y afortunadamente los católicos no llegaron tratando de suprimir por completo las cosas. Los protestantes, por ejemplo, llegan y queman documentos, hacen lo que extinguen en el norte, que protestantes llegaron al norte, mataron físicamente, no quisieron que quedaran nativos. Pero los católicos fueron muy amables en ese sentido, a pesar de la monstruosidad de la invasión y de todo. Pero por lo menos permitieron algunas cosas. Usaron los mismos templos porque ya había peregrinaciones, permitieron algunos ritos, incluso crearon una fuerza de choque que era un sincretismo entre la espiritualidad nahuaca y la cristiana, que fue la danza conchera. Entonces, debido a eso se salvaron muchas las tradiciones. Sí he visto muchas fiestas populares que tienen fechas astronómicas, generalmente con 10 días de desfase, donde tú te das cuenta que son fiestas que se instituyeron a mediados del siglo XVI y después cuando vino la reforma gregoriana la gente siguió con la fecha tradicional ya por costumbre. Por ejemplo, cuando celebraban el día de Coatlicue de Guadalupe el 12 de diciembre, cuando lo hacían a inicios del siglo XVI, eso coincidía con el solsticio de invierno. Pero ahorita lo siguen haciendo el 12 de diciembre, aunque ya está a 10 días de distancia del solsticio. Tú te das cuenta que en su origen la festividad era astronómica y por lo tanto anahuaca, porque los cristianos como que no le tienen mucho gusto a las fiestas astronómicas. Lo mismo pasa con la fiesta de la cruz el 3 de marzo. Bueno, no es casual que 10 días después pase el sol por el centro del cielo en la latitud calendárica, es decir, De en la, mayo. de la esfera en 20 partes iguales. En otras palabras, sí se conserva mucha información en esas fiestas populares, pero hay que saber decodificarla porque luego se ha ido perdiendo el porqué. En la fiesta la gente lo que hace es repetir tradiciones, pero el porqué de esa tradición se va perdiendo. Entonces no es quedarse solo con la fiesta, sino rescatar lo que había detrás. En general, mi posición respecto a las festividades católicas en los campos de América es benévola, es decir, más vale no tocar mucho un tema porque puedes estar destruyendo un conocimiento ancestral. ¿Ves?
Es preferible que haya una festividad ancestral sincrética a que de plano no haya nada. Porque a través de ese sincretismo tú empiezas a vislumbrar cosas. Claro, ¿qué sería todavía más preferible? Expurgar el sincretismo, distinguir las cosas, acabar con la invasión cristiana y con el avasallamiento cristiano sobre las creencias indoamericanas, ¿no? Sí, justamente a eso vamos con el último tema, ya también para cerrar. Y bueno, recientemente veo en las publicaciones que llegamos a hacer, salta, se enojan algunos grupos, entonces, para explicar un poco de la razón, del por qué se llegan a enojar, tenemos dos grupos que normalmente, se vuelven locos con nosotros, los de la tradición y de la academia. Ajá, qué bueno. Ponemos una imagen de una serpiente con un águila. Dice, no, es que salta la tradición, es que eso es una imposición, europea, eso no nos pertenece. Entonces le mostramos la pieza, pieza mexica, un águila con una serpiente. No, es que eso no es, pues ya, no le hago caso, no me importa. Este, o también tenemos la otra parte de que llega a la academia diciendo, oye, ¿y por qué ustedes ponen dragón? Si no había dragones. Eso es chino. Dice, bueno, entonces la palabra dragón es china, ¿no? O y por ejemplo, tenemos ya aquí el comentario de Mati González. Dice, la gente tiene prejuicio a la fuente. Si viene de cristianos como Sagún, no les es confiable. Y es una parte que la tradición tiene para negar las fuentes. Dice, no, pues es que eso es cristiano. No, pues ¿en qué idioma me estás hablando? O sea, también hay que pensar un poco, ¿no? ¿Qué se les puede responder a esto? Para dejar de esos prejuicios o cuál es la razón de esos prejuicios que tiene tanto el investigador como el de la tradición, o sea, que son, al menos como lo veo, para mí son como parte de lo mismo, ¿no? Mira, no Oye, que... Ah, ¿qué ibas a decir? ¿Ibas a hablar, no, Rosita? No, sí platica. quería comentarles que no hagan entripados. Psicológicamente dicen que cuando algo te molesta es porque tienes eso tú adentro ahí muy metido y no lo puedes fluir y no lo puedes discernir. Entonces, ojo, si te estás enojando, analízate a ti por qué te está molestando eso. Que te muevan el tapete, pues de repente ya queremos esa zona de confort, de aquí soy y ya no importa nada, yo de aquí soy feliz y lo demás me vale. No, espérate, la vida no es así, la vida va cambiando, evolucionando, y si no fluyes, pues aguas. Bueno, no se enojen, es a lo que voy. Sí, pues no todo es verdadero, pues hay que analizar, atrévanse a analizar, a estudiar, a ya sé que estudian, pero a lo mejor estudian otra fuente, pero si estudias esto y esto y esto, y tú usas tu sentido crítico, genial, pero ¿por qué lo estás haciendo? ¿Nada más por quedar bien con tu grupo? ¿O para pelearte? Luego se enojan con uno y te agreden, o hasta, sí, te llegan a agredir porque tú dices tu opinión y los estás sacando de su zona de confort. No se enojen. Sigue, Frank, perdón. Rosita, gracias por el consejo. Sin embargo, noto que el enojo puede ser un buen recurso para llamar la atención. Por eso es que uno va al cine a ver una película violenta y no va a ver una película de paz. Entonces, luego la controversia, y eso a mí me consta, puede llamar la atención sobre temas de tal manera que despierte a personas que en otras circunstancias ni siquiera se interesarían. ¿Ves? Eso a mí me consta. Sobre todo en el tema de la tradición. La tradición, sobre todo la tradición del altiplano, pero también la maya, la zapoteca. La verdad es que todas las tradiciones nativas de México son combatibles y están adaptadas. Son 500 años de avasallamiento. Están adaptadas a enfrentar las cosas en términos beligerantes. ¿Ves? El problema está, ahí no está el problema. El problema está en cuando nos pasan gato por liebre. Te voy a poner un ejemplo. A alguien, a algún abuelito de la tradición de acá del altiplano, que no tenía ningún conocimiento porque nunca subió el Señor, el pobre, se le ocurrió decir,
que la serpiente del escudo es importación europea. ¿Por qué? Porque en la creencia cristiana la serpiente representa al diablo y él no puede tener un escudo con la imagen cristiana del diablo. ¿Ves? Entonces, no importa cuántas veces aparecen en las fuentes el ave y la serpiente, o no importa que el mismo himno nacional de los mexicas hablara claramente del ave y de la serpiente, eso no importa. Importa lo que dijo el abuelito. Y van a repetir como cotorra beligerantemente contra la serpiente del escudo, sin darse cuenta que simplemente están siguiendo un adoctrinamiento cristiano en contra de las raíces anahuacas. Eso pasa con tantas cosas. A mí no me disgusta, ni siquiera no me asusta en absoluto la beligerancia de los grupos de la tradición, porque eso significa que la tradición está viva, que tiene ganas. Cuando tú lo veas tranquilito, que no se mete en nada, ahí sospecha que están a punto de extinguirse. ¿Ves? Lo que pasa es que hay que conducir esa energía hacia la investigación, hacia el estudio, hacia la creatividad. Les voy a poner un ejemplo. En el México antiguo, para ser considerado un tonalpoque, es decir, un lector de tonales de fechas, había que estudiar como 20 años. Pero ahorita cualquiera se pone una plumita y dice, yo soy abuelo de la tradición, y empieza a decir disparates sobre disparates, absolutos disparates. Ah, pero ese señor tiene una pluma, así que tiene que ser un abuelo de la tradición, porque él dice que es abuelo de la tradición, así que hay que repetir vilmente lo que dice sin ningún tipo de investigación. Y si vienen los informantes tlatelolcas de Sahagún que escribieron en náhuatl clásico y pusieron todas las cosas ahí perfectamente, no, porque está firmado por Sahagún, que era cristiano, así que no hay que leer a Sahagún, hay que escuchar al viejito de la pluma en la cabeza. En otras palabras, mira, estamos sufriendo 500 años de lavado de cerebro, 500 años de decirle al pueblo que no puede estudiar, que tiene que comportarse como salvaje, y hoy vienen los grupos de la tradición a refrendar ese adoctrinamiento. Pues si yo soy un salvaje, yo no puedo leer las crónicas, ¿verdad? Yo no puedo estudiar la lengua de mis antiguos, yo no puedo aprender a contar, yo no puedo saber de astronomía. Tengo que repetir lo que dice el viejito de la pluma porque me es más cómodo. Bueno, afortunadamente ya estamos cambiando de época. Los grupos de la tradición recalcitrantes, los grupos de la tradición que son negacionistas y puramente, esos están desapareciendo la carrera. Cada vez hay más grupitos de tradición, pero cada vez con menos gente. Cuando tú ves que se van separando, se van dividiendo, que todos están en contra entre sí, todos son enemigos, significa que se está descomponiendo esa fruta. En cosas de una generación ya no va a existir, o van a ser un eco así. Y por otro lado está surgiendo un movimiento fuerte de gente unificada que quiere la verdad sobre los hechos, de manera crítica, tanto el lado bueno como el lado malo, y sobre las fuentes, no solo lo que diga cualquier improvisado, sobre las fuentes. Y quieren entendimientos profundos y quieren además una vivencia práctica de esos conocimientos. La práctica no se reduce a ponerse a danzar en una plaza. La práctica implica las 24 horas del día, dormido y despierto. La práctica tolteca es integral. Era integral, es integral y seguirá siendo integral. No es una caricatura. Afortunadamente está surgiendo un grupo de personas más exigentes. Esto ya desde hace unos 40 años empieza a surgir en México y ese grupo está creciendo. Así que por un lado vemos que las actitudes folclóricas se quedan sin gasolina, se está extinguiendo, y por el otro lado el interés por las raíces está creciendo. Es fácil predecir para dónde lleva. Bueno, pues serán nuevos grupos de tradición. Sí, yo veo que los recalcitrantes pues ya se están quedando solos, y qué bueno que los alumnos pues sí llevaron parte de esa enseñanza, pero ahora sí que seleccionen y que se metan a investigar por ellos mismos. Sí. Mira, en los años que será a principios del siglo XX era muy difícil estudiar estas cosas. No había internet, las escuelas no le hacían caso a estos temas, costaban caros los libros. Entonces, por eso se desarrolló una tradición que era más bien como folclórica. Pero ya las cosas han cambiado muchísimo. Y he notado que muchos estudiantes, muchos chavos que vienen de los grupos de tradición, no se quedan contentos con lo que dice el gurú, quieren seguir investigando, empiezan a estudiar, van a la escuela, aprenden la lengua. Habrá tradición sana, viva. En México, el día que cada uno de los miembros de la tradición, por lo menos en la zona del altiplano, conozcan agua clásico. Es lo elemental, conocer la lengua de los antepasados para poder leer directamente lo que escribieron. Pero si simplemente el viejito te dice, no leas nada, porque aquí lo que importa es lo que dice mi palabra, porque yo soy el iluminado y los libros todos están equivocados, bueno, esa actitud está destinada a la extinción. Cuando digo de los grupos del altiplano, me refiero también a cualquier otro grupo. Si estás en el área maya y quieres entender lo que dijeron los mayas hace 5 siglos, tienes que estudiar maya clásico, el maya del pasado.
Afortunadamente, hoy se puede. Yo me digo, bueno, si los cristianos son capaces de leerse la Biblia, que es un libro de este vuelo, y todos los curas aprenden latín y mantienen viva su tradición cristiana, ¿por qué no lo vamos a hacer aquí? ¿Por qué contentarnos con una tradición oral que cualquiera puede modificar a su capricho y no hay manera de comprobarlo? ¿Por qué no aprender a leer? ¿Por qué no aprender las lenguas? Podemos hacerlo y lo estamos haciendo y hacia allá vamos. Y el Teomostli era un libro mucho más grande, que es nuestro libro sagrado, mucho más grande que el de la Se Biblia. conserva un buen volumen de Teomostli, quizás un poco más grande que la Biblia. Y era un poco más grande, era, digamos, 2 veces la Biblia. Es un buen tema para hablar un día sobre la literatura sagrada de acá de Anáhuac. Otro tema es este que menciona Chignahui, por ejemplo, el asunto de que si el escudo lleva una serpiente o no. Bueno, para poner todas las imágenes prehispánicas, donde se ve que sí llevaba serpiente. Hay muchos temas que son como negaciones. No, que no había bisiesto, no, que no había una serpiente, no. A ver, antes de negar, estudia. Porque al negar estás destruyendo información. Estás eliminando una parte de la información. Y puedes eliminar algo bueno. ¿Ves? Pero yo soy optimista respecto a las tradiciones que están surgiendo ahora. Creo que Internet nos ha dado una oportunidad y cada día es más importante demostrar las cosas. Hay un reto intelectual y los jóvenes están aprendiendo. Cada vez hay más gente en México y ya hay millones de personas graduadas de universidades. Por supuesto que eso eleva la demanda intelectual y creo que va a llegar el momento en que se restablezca la verdad de las cosas. Fíjense, yo insisto en el dominio del intelecto, en el conocimiento, no para quedarnos ahí, sino para no dejar ese cabo suelto. En realidad lo que funciona con las raíces de Anáhuac es la vivencia, es la práctica. Y nos está faltando un programa dedicado a la práctica tolteca. Pero dentro de la práctica tolteca está cultivar la mente, porque un tolteca es una persona culta. Así que ya se acabó la época de los brujos silvestres, como decía esa frase, ya se acabó la época del brujito en el campo fingiendo que sabe. No, amigo. Si no cultivas tu intelecto con tantas posibilidades que hay ahora, es porque eres un abandonado y un abandonado no puede encontrar a Nahual. Así que me gustaría un día dedicar un programa al tema de la práctica tolteca, de cómo podemos aplicar estos conocimientos en la práctica. Por ejemplo, ¿qué hacer con ese calendario? Para sacarlo de aquí y ponerlo a funcionar en la vida cotidiana. Conocer primero el calendario para luego ya poderlo Exacto, lo aplicar, primero es ¿no? conocer y ya después sabrás qué haces con el conocimiento. Pero si no hay conocimiento, vas a irte por un mito. Así es. Y luego ¿Alguna la cuestión, gente, la gente está acostumbrada a amarrarse un mito y soltar este es para agarrarse de otro y ahí navegar con lo que dicen otros que tú repitas. Eso es como que estás en una búsqueda, sabemos, pero dentro de esa búsqueda también empieza a buscar de qué tabla te vas a agarrar, ya toma conciencia de que quiero agarrarme de esta tabla porque ya hay muchos y yo quiero tener ese sentido de pertenencia porque te sientes vacío y tienes que pertenecer a un grupo, porque tiene más, porque así yo soy más importante y tengo un porqué en este mundo. Ay, otro día vamos a platicar, ya se nos acabó el tiempo, sobre nuestra cosmovisión y nuestro sentido, manera de ver este sentido de pertenencia a los que la humanidad siempre quiere aferrarse y cuál fue la solución en nuestra cosmovisión Anáhuac. Sí, es un gran tema, el tema de la identidad. Chinawi. Y bueno, lo vamos a tomar más para desarrollarlo en otro programa porque ya se nos está acabando el tiempo. Nada más para saludar también a Gonzalo Alba, Alejandro R. Díaz, Eric Tapia, Adriano Ortega desde Tlaxcala, Ismael Cerda, Rita Ortiz, Cali Israel, a Piedad Soledad. Cali Israel, por ejemplo, nos comenta que en Tlaxcala, en el llamado miércoles de ceniza, se baila su carnaval. Pablo Franz nos comenta que él leyó que en algún libro que los católicos agarraron fechas de Anáhuac para meter fiestas de santos. Los anahuacas hicieron carnavales con disfraces para burlarse de ellos y, y ahora se piensa que esos carnavales son tradicionales, pero bueno, también ya llegaremos a tocar otra vez más temas al respecto. Y bueno, pues, saludarlos a todos. Gracias, Frank. Gracias, Rosita. ¿Algún comentario final? Gracias a ustedes.
Pues que nos vemos el próximo sábado. Ya tenemos 2 temas tentativos que se plantearon hoy. Y si ustedes quieren sugerir temas, pues por favor aquí escríbanlo y pues para dar cabida a todo, porque es muy amplio nuestro conocimiento. Gracias por estar con nosotros. Besos. Si ustedes me permiten, aprovecho, Sí, Rosita. Frank. A ver, vamos a fijar el tema del próximo sábado. ¿Qué les parece? A ver, algo que Pues sea yo necesario. quería el sentido de identidad a través de nuestra cosmovisión anahuaca. ¿Cuál fue esa cosmovisión que era una unidad y que al momento de la invasión se fragmentó y cada cultura fue agarrando que si los burráricas el venado, que si aquí X, Z o Y, fuimos agarrando pequeños elementos de esa gran cosmovisión? Quisiera el rescate de nuestra cosmovisión madre u original, Sí, propongo. sí, ese es un buen tema. Y te das cuenta que para salir de dudas no queda más remedio que ir otra vez a las fuentes. Porque te van a decir, bueno, ¿y de dónde te sacas eso? De manera que el tema de fondo es las fuentes. Las fuentes. Saber que es una fuente. Por lo tanto, volvemos de nuevo a un tema que se ha ido quedando y es el de el libro sagrado. ¿Dónde está plasmada la cosmovisión? En el libro sagrado de Anáhuac. Creo que ese puede ser un tema, porque ya lo han preguntado varias veces. Entonces, el tema de libro sagrado, fuentes en general, y qué dicen respecto a la cosmovisión y por qué ahorita, por ejemplo, hay tantas variantes. Pero no obstante, se reconoce un foco común, que ese es el que importa. Por eso es que todas esas variantes finalmente se llaman cuenca cultural anahuaca o cuenca cultural mesoamericana, ¿no? Es decir, se reconoce una unidad. También una pregunta subyacente es, ¿qué hacer para ir saliendo de la diversidad y regresando a la unidad? ¿Cómo podemos ir recuperando la unidad? Que finalmente fue lo que le dio fuerza a la civilización de Anáhuac. ¿Les parece? Muy bien. Fuentes, libro sagrado, cosmovisión. Sí, sí, está Nos vemos el genial. próximo sábado. Muy bien. Hasta la vista. Gracias. Saludos. Saludos.